Aló, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Tardes. ¿Cómo están? Bien. Yo estoy muy apenado. ¿Por qué? Me acabo de enterar que murió la hermana de un amigo con coronavirus. Ay, qué lata. Estuvo hospitalizada en el hospital, en el hospital naval acá en Viña. Era profesora de inglés. Pucha. Nos conocimos más, con esa familia nos conocemos más de 35 años, hoy día me enteré. Y ahora me llama otra persona que por WhatsApp desapareció y estaba hospitalizado. Casi se murió también. Estuvo en el Gustavo. Hay que tomar en serio esto, chicos, hay que cuidarse. Sí. Recién acabo de recibir, mientras se convertía el video, esta información. Entonces, imagínate, uno muchas veces no toma en serio estas cosas. Pucha. Espero Mm. que esté mejor. Así que cuídense, cuiden a la familia, cuídense ustedes. Gracias. No salgan o traten de, si van a salir, lavarse las manos, mantener el distanciamiento. Yo creo que ya no vamos a estar volviendo a clase. En Hong Kong decidieron cerrar todos los colegios porque hubo un rebrote también en los colegios. Muy buenas. Buenas, ¿cómo está? Claro, lo escucho. Hola, estimado, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, vamos. Chao, espero que estén mejor, igual sus conocidos o amigos. Pero esa persona del que salió Gustavo Fricker falleció un primo y un tío de un primo, un caballero de edad. Entonces, hay varios que están contaminados y la gente está falleciendo y ahora fallece una persona conocida tuya de muchos años. El hermano de él somos amigos personales, entonces tengo que llamarlo por teléfono más rato. No pueden ir al cementerio, no lo pueden acompañar, ¿me entiendes tú? Es una pena. Así que hay que hacer conciencia y cuidarse porque esto no va a pasar, no crean que va a pasar de la noche a la mañana, sino que va a continuar.
Bien, hoy día vamos a comenzar a ver otra materia para seguir avanzando un poco en lo nuestro y vamos a ver aquí algunas cositas adicionales. Esperemos un poco. Ya. Lo último que hicimos, ¿cierto?, fue ver lo que era la dilatación térmica, tanto en sólidos como líquidos, y los sólidos presentan una dilatación que puede ser lineal, superficial o volumétrica, y los líquidos presentan una dilatación de tipo volumétrica. Aplicaciones hay variadas, el cierre de los termostatos termistorios, ¿cierto? Hablamos del secador de pelo, cuando tú señalizas o alguien señaliza la luz para doblar hacia la izquierda a la derecha, hay un golpecito y eso es una latita bimetálica que está golpeando para abrir y cerrar un circuito. Y los termostatos termistorios juegan importante en muchos de nuestros artefactos electrodomésticos, ¿ya? Y la importancia, ¿cierto?, de la dilatación anómala del agua, ¿cierto?, que su densidad máxima ocurre a los 4 grados Celsius y bajo los 4 grados, 3, 2, 1, 0, el agua se convierte en hielo y su volumen aumenta y por lo tanto su densidad disminuye. Y eso significa que el hielo, ¿cierto?, es menos denso que el agua, por eso que el hielo flota y eso hace que nuestros mares, ríos, lagos, vertientes, ¿cierto?, se congelen desde arriba hacia abajo y eso permite que la vida acuática bajo la capa de hielo continúe de todas maneras. Entonces, eso son lo que presenta la dilatación y los líquidos se dilatan 3 veces más rápido que los sólidos y eso lo tiene uno en muchas aplicaciones, como el caso del termómetro, si alguien quiere tomar la temperatura, esa es la columna de mercurio de líquido en la que sube a través de ese filamento de vidrio y podemos ver que lo hace 3 veces más rápido que la dilatación que pueda tener el sólido, que sería el vidrio en este caso. Ahora, dentro de los materiales, ¿cierto?, tenemos elementos que conducen el calor H de mejor o peor manera. Y ese H tiene que ver, ¿cierto?, con la cantidad de calor partido por unidad de tiempo. Calorías partido por segundo, y eso es el H. También algunos autores le conocen como la ley de conducción del calor de Fourier. Entonces tú lo que tienes acá es una cara de un cubo o de una figura geométrica que está a una temperatura T2 y esto está a una cara, un área, ¿cierto?, que está a una temperatura T1 y tiene un cierto espesor. Entonces, el calor fluye de aquellos lugares que están más calientes a los que están más fríos y lo hace en dirección del gradiente de temperatura, es decir, de la diferencia de temperatura. Lo hace en ese sentido, no lo hace ni hacia arriba ni hacia abajo, sino que va de las temperaturas mayores hacia los menores y ahí está la flecha, ¿cierto?, en cuestión. Entonces, en este caso, T2 es mayor que T1 el extremo, que podría ser el espesor de su cuaderno de clase, ¿cierto? Una de las tapas está a una temperatura T2 y la otra está a una temperatura T1. Entonces, la naturaleza indica que este flujo de calor va de las temperaturas altas a las temperaturas bajas. ¿Ya? Ahora, científicamente, ¿qué es lo que se ha encontrado? O experimentalmente se ha encontrado que ese calor es directamente proporcional al tiempo. Eso que está ahí, que muchas veces uno lo usa como el ángulo alfa, en este caso es una proporcionalidad. Y esa proporcionalidad tú la conviertes en una igualdad introduciendo una cierta constante. Y eso sería el calor, ¿cierto? Es igual a K1 por T. ¿Qué es lo que es K1? Una constante. Es decir, si el tiempo, a medida que transcurre el tiempo, el calor, la transmisión del calor va aumentando en forma lineal. Y esa es la pendiente, ¿cierto? La inclinación de la línea recta, que es una curva especial. También se ha determinado que el calor es directamente
es directamente proporcional al área de exposición. Es decir, el calor es una constante K2 por el área. Tienes el calor y tienes el área, y tienen un extremo y el otro extremo, ¿ya? Y es directamente proporcional al área de exposición. A mayor área, mayor es la transferencia de energía en forma de calor. Y por último, ¿Aló? ¿sí? Dígame. ¿Tiene alguna consulta, Cata? Martín, ¿alguna consulta, duda? Nadie ha hablado, creo. Alguien dijo algo, por eso preguntaba. Ya. Y la otra situación experimental es que el calor es directamente proporcional a delta Q en delta X. ¿Qué es lo que es delta T? Variación de temperatura, y delta X es el espesor. Y eso se le llama en conjunto la división, el gradiente de temperatura. Entonces el calor es directamente proporcional al gradiente de temperatura. Entonces, si uno analiza la situación 1 y la situación 2 y la situación 3, dice uno, por lo tanto, el calor es directamente proporcional al tiempo, al área y al gradiente de temperatura. Entonces, eso es lo que sucede, el calor. Y esa igualdad, esa proporcionalidad, uno la convierte en una igualdad. Entonces, aquí introduce lo que es una cierta constante general. Esa constante general reúne a la constante K1, K2 y K3, que depende de las condiciones del medio. Entonces uno puede decir que el calor es directamente proporcional al tiempo de exposición, al área y al gradiente de temperatura. Y el signo menos indica que el calor va desde las temperaturas mayores hacia las temperaturas menores. Eso indica el sentido en la cual se propaga el calor. Esas son evidencias experimentales, son ecuaciones que el hombre ha logrado determinar en el laboratorio y que lo ha hecho en una serie de situaciones, en diferentes lugares. Entonces tenemos que el calor, ¿cierto? Ese tiempo que estaba aquí lo paso al otro lado dividiendo y te queda que Q partido por T es el H. H es igual a la constante por el área por el gradiente de temperatura. ¿Qué es lo que es K? Esa constante K es la conductividad térmica, y esa conductividad térmica nosotros la podemos encontrar con los siguientes valores. Esos valores van a depender del autor del texto, el libro, el apunte o el ejercicio. La encuentra como kilocaloría dividido por metro por segundo por grado Celsius. Punto y coma, calorías metro segundo por grado Kelvin. Punto y coma, joule partido por metro por segundo por grado Celsius. Recuerden que al grado Kelvin no se le coloca la pelotita. O joule partido por segundo, eso es trabajo. Entonces eso joule partido por segundo es watt. Entonces lo puedes encontrar como watt metro por grado Celsius. Entonces tú la puedes encontrar de diferentes valores. ¿Ya? Recuerden que en todo modelo siempre les he dicho a ustedes que siempre existe una cierta constante, y es esa constante la que manda respecto de las unidades de medida a ocupar. Y aquí existen algunos valores o diferentes sustancias que tienen diferentes K. Por ejemplo, tenemos el aluminio, el latón, el cobre, la plata, el acero, el asbesto, ladrillo, concreto, corcho, vidrio, aire, agua. Y aquí tengo los valores que se obtienen, todos estos números que están aquí, y están dados en kilocalorías por metro por segundo por grado Celsius. Si tú tienes el latón, es 2,6 por 10 a la menos 2. Recuerda que 2,6 por 10 a la menos 2 tiene 2 ceros antes. O sea, eso sería 0,026. El cobre, 0,092. El asbesto, ¿cierto? Es una sustancia que en los años 70, 60, por allá 50, se usaba como un aislante térmico, pero el asbesto ya está prohibido. Entonces, todos aquellos lugares donde se encuentra asbesto, se interviene y se aleja y se guarda. No sé si ven ustedes, hermanos, en la obra, cuando tienen que refaccionar casas, se compran casas, y sobre todo las casas antiguas se encuentran, ellos echan abajo paredes, ¿cierto? Una serie de estructuras, y encuentran lana de vidrio, lana asbesto. Entonces ellos lo que hacen, deciden parar toda la reconstrucción de la casa, y llaman a una empresa especializada
y esa empresa de especialidad llegan con personas, con mascarilla, con guantes, con equipos especiales a sacar todo el asbesto y eso se elimina en lugares, en depósitos especiales. Tiene una forma de poderse eliminar. ¿Cuál es la razón? Que el asbesto genera un polvillo que está en el aire y la gente al respirarlo va produciendo un problema a nivel pulmonar y finalmente eso se puede dar en un cáncer a los pulmones. Va perdiendo su capacidad, ¿cierto?, para poder respirar. Entonces el asbesto hoy día ya no se trata y se cambia por otros elementos que te permiten aislar del frío o del calor, pero el asbesto se aleja y se hace. Aquí en Chile lo más probable es que se encuentren una construcción que tenga asbesto, ¿cierto? Llaman a un compadre y ese compadre con una camioneta, no se preocupe, yo lo saco, eliminan todo el asunto y el compadre de ir a botarlo a un volteadero, ¿cierto? A un lugar donde se bote todo esto que está aislado, lo que hace, ¿cierto? Lo bota ahí a 2 cuadras y transmite o digamos, lo deja ahí en la calle, o lo bota, ¿cierto?, al pasar, y lo que no se debe hacer, se hace aquí en Chile, por eso los problemas, o sea, se saca el problema de un lugar y se traslada a otro, y no se toman las precauciones del caso. Está el ladrillo también para la gente que va a construir casas, ¿cierto? El ladrillo también tiene una forma de poder conducir el calor de mejor manera, el concreto, que el hormigón armado, el cemento, el corcho como aislante, el vidrio, el aire, el agua. ¿Ya? Si este número que está aquí es grande, es un buen conductor del calor. Por ejemplo, el cobre. Fíjate bien que el cobre es 0,092 kilocalorías metro por segundo por grado Celsius. Cuando tú vas a cenar a algún lugar, sobre todo en invierno, ¿cierto? Normalmente en el centro de todos los lugares que está habilitado para las mesas, existe una chimenea de cobre y en él se colocan unos palitos, ¿cierto? Se te mantiene un fuego y el cobre lo que hace, ¿cierto?, es conducir el calor a través de toda la pieza y por convección se genera, ¿cierto?, un movimiento de masa de aire caliente, ¿cierto?, que desplaza la fría y mantiene una temperatura agradable. Si K es un mal conductor, significa que es un buen aislante. Por ejemplo, el asbesto es un buen aislante, ¿cierto? Porque K es pequeño y por lo tanto es un mal conductor del calor, si es un buen aislante. Entonces eso tiene que ver con los -2 y los -4. Usted me dirá, pero esto es 9,9 y esto es 9,2. Claro, la plata es un poquito mejor conductor que el cobre, pero cuestión de costo, ¿cierto? Se mantiene situaciones de... Estoy incorporando aquí algunas personas. Ya. Entonces se mantienen los elementos de cobre. Si su mamá en su casa para poder freír, lo que hace, ¿cierto? Toma un sartén, ¿cierto? Que es de cobre, coloca el aceite y la fritura, ¿cierto? O lo que va a freír se hace mucho más rápido porque toda la cantidad de calor que transfiere el gas, ¿cierto? En este caso, como fuente calórica, se lo transmite al cobre y el cobre tiene un buen conductor del calor, entonces se lo transmite a las papas fritas o a la comida que va a hacer o al pescado frito. Por eso algunas personas usan utensilios de cobre, sobre todo para el caso de calentar algo o freír algo. Y acá tenemos entonces diferentes valores. Estos valores que están aquí son referenciales, no hay que aprendérselo de memoria, llegado el momento, ¿cierto? Uno se los va a dar en los ejercicios de aplicación. Ahora, si tú tienes un material, una tubería que lleva agua caliente, ¿cierto? Es forrada por lana de vidrio, ¿viste? Por un elemento, ¿cierto?, que lo aísle. Entonces, tú comprenderás, por ejemplo, que en un hospital moderno, si están en el 7º piso, las salas de operaciones, los médicos tienen que lavarse sus manos, esterilizar lo que corresponde, entonces lavan sus manos con agua caliente, y esa agua caliente procede de algún lugar. Entonces, en el fondo en la parte inferior, o una parte aislada, existe lo que son las calderas, ¿cierto? O los elementos que están calentando el agua para llevarlo a un 7º piso o a un 10º piso donde está la sala de operaciones. Y tú comprenderás que esa agua no puede llegar frío arriba, tiene que llevar, ¿cierto?, a una cierta temperatura y por lo tanto son forradas con elementos que son aislantes del calor.
yo te aseguro que muchas de las calderas y muchas de las cosas las tuberías que llevan y transportan esa agua, no solo en hospitales, los más antiguos, en otros todavía están cubiertos con asbesto, y hay que eliminarlo y hay que transferirlo, ¿cierto?, a un lugar específico, un recipiente especial, así como se hace hoy día con las pilas, ¿cierto?, que se guardan en unos recipientes especiales en minas de sal abandonadas. También debe hacerse las asbesto y se colocan otros polímeros, algunas lanas de vidrio, ¿cierto?, o plumavito, ¿cierto?, condensada, o mezclas de plumaví con otro tipo de cosas. Hay bastantes elementos hoy día que suplen lo que es el asbesto. Entonces, el flujo de calor, ¿cierto?, el H, es la constante del elemento que está llevando el agua por el área. Normalmente las tuberías son de carácter circular, así que el área es pi por el radio al cuadrado, por la diferencia de temperatura. Aquí le está llegando, ¿cierto?, la temperatura, esta es la fuente calórica, y aquí le está llegando a las manos de los médicos para que puedan realizar la operación. Entonces esa temperatura tú la puedes detectar. Y L, ¿cierto?, va a ser la longitud de la tubería, ¿cierto?, o el espesor, si es el caso de un vidrio. Fíjate tú que existen estas ventanas dobles que te permiten aislar no solamente del frío, el calor, sino también aislar del ruido. Yo, por razones de seguridad en el departamento en que vivo, hace ya unos años, un par de años atrás, ¿cierto?, nos entraron a robar 2 veces, entonces tomamos la precaución de colocar ventanas dobles. Entonces el alféizar, que es la pestaña, trae en la parte interior trae las ventanas que son de estas correderas de aluminio, pero el maestro se salió como 5 o 6 centímetros hacia afuera y tengo ahí otra ventana doble, y por lo tanto eso me permite mantener un poco más refrigerada la casa, con una temperatura más agradable, y también protegerme de los malulos, y también me aísla de los ruidos. Ahora con la lluvia no nos damos cuenta, como vivo en un segundo piso, no tengo techo, entonces me cuesta darme cuenta cuando está lloviendo, no, y uno se entera cuando uno ve la lluvia. Antes no, uno la percibía de otra manera, pero te permite, ¿cierto?, estos vidrios dobles, esta interacción vidrio, aire, vidrio, darte una mejor cobertura. Acá lo que tenemos, ¿cierto?, son 2 placas de espesores L1 y L2 con constantes, ¿cierto?, de conducción del calor, la constante de conductividad térmica K1, K2, y esto está a una temperatura externa T2 y esto a una temperatura interna T1. Suponte tú que aquí está el interior de tu casa. Entonces tú quieres saber la temperatura intermedia que une esas 2 placas. Entonces, si T es la temperatura en la interfase, que es la parte media, entonces la rapidez de la transferencia de calor en cada placa es H1, ¿cierto?, que sería esto, que sería K1 por el área, por la temperatura T, que es la final menos la inicial, o la inicial menos la final. Aquí eliminan el signo negativo, porque fíjate bien, por favor, que hay un signo negativo. Entonces una forma es plantearlo sin el signo negativo, y esa forma de plantearlo es la que aparece aquí. Dar vuelta a las temperaturas, porque el fenómeno, esta es la fuente y este es donde va a llegar. Entonces, para este caso, esto sería la temperatura inicial, esta sería la temperatura inicial y esta sería la temperatura final. Entonces se dan vuelta las temperaturas, porque si uno coloca el signo negativo, debería decir T1 menos T, pero aquí colocan T menos T1. Igual cosa para esto. Esta es la temperatura inicial y esta es la final. Entonces la temperatura inicial, el delta T se recuerda que es temperatura final, que sería T menos T2. Pero aquí lo colocan las temperaturas al revés, pero eliminan el signo negativo. Entonces te queda la constante K2 por el área, por su largo, por la temperatura, ¿cierto?, inicial menos la temperatura inicial. Y como Profe, ¿por qué se cambian el orden de las temperaturas? es para eliminar el signo negativo. Algunos autores lo hacen, otros no lo hacen. Si no lo hacen, tú tienes que conservar siempre para este primer caso. Recuerda que esto es lo inicial y esto es lo final. Entonces, para esta cosa que está aquí, este sería lo inicial y esto sería lo final. Entonces, si tú colocas el signo negativo para H2, deberías colocar T menos T2. Pero te das cuenta que las temperaturas salen cambiadas. ¿Por qué? Porque lo hiciste y eliminaste el signo negativo. Igual que para esto.
Aquí tú tienes la temperatura T y aquí tienes T1. Este sería lo inicial, porque voy en ese sentido, y esto sería lo final. Entonces tú deberías colocar el delta T, temperatura final T1 menos T, pero salen cambiadas. T menos T1 eliminaron el signo. ¿Qué es lo que ocupa? Lo que tú creas conveniente. Puedes ocupar, ¿cierto?, el signo negativo y no ocupar el signo negativo. Algunos autores de textos, libros, apuntes lo hacen de una o de otra manera, pero tienes que estar preparado para que lo hagas de las dos maneras. Y si uno quiere trabajar esas dos ecuaciones, porque todo lo que entra igual a lo que sale, porque aquí, ¿cierto?, el flujo, la cantidad de energía en forma de calor que entra por aquí es la misma que entra a la que sale. Entonces, obviamente, como el H1 son igual al H2, producen la igualdad y lo que quieres sacar es la temperatura T. Entonces, lo que tienes que hacer aquí es trabajar esto algebraicamente, multiplicando lo que está dividiendo, pasa multiplicando, multiplicar cruzado, etcétera, etcétera, hasta que finalmente te queda esa relación. Y esa ecuación te permite dar, ¿cierto?, la temperatura de la fase intermedia, que es la temperatura T. Queda en función de las constantes K1 y K2, y las temperaturas T1, T2, y los espesores o los largos en cuestión. Ahora, si tú quieres algo más específico, lo puedes expresar como el área por T2 menos T1 partido por la razón entre los largos y las constantes, la suma de ellas. Bien, pues eso tenía que ver, ¿cierto?, con lo que es la conducción del calor. Esto lo voy a, después vamos a hacer algunos ejercicios de aplicación. Hoy día le estoy explicando la materia, de manera que la próxima clase vamos a hacer algunos ejercicios de aplicación. Esto que viene, ¿cierto?, ya más... Oye, por favor, si se corta la comunicación, ustedes saben, hay que entrar nuevamente al mismo ID, la contraseña, ¿ya? Por favor. El calor Q. El calor Q, ¿cierto?, es una manifestación de energía. ¿En qué se mide? Esto se mide en joule o calorías o kilocalorías. Es una forma de energía. Y tú sabes que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, obviamente, hay conversión de energía eléctrica o mecánica en energía tipo calórica. Los sistemas, en realidad, ¿cierto?, lo que hacen, tengo que poner, ¿cierto?, sustancias o elementos que permitan disipar la energía calórica. Por ejemplo, tu computador, ¿cierto?, muchas veces se calienta, entonces que tiene un ventilador, hay que dejarle una cierta zona, se recalienta, entonces hay conversión de energía eléctrica en energía tipo calórica, ¿ya? Cuando le están dando mucho uso. Ahora, ¿cuáles son las formas en que se transfiere energía en forma de calor? Hay tres procesos. El primero es de conducción. Vamos a suponer que una persona acerca un trozo de fierro, ¿cierto?, al fuego, y pone en contacto, obviamente, estas dos situaciones, y eso se va calentando y se va transmitiendo de molécula a molécula hasta que llega al otro extremo. Obviamente aquí tienes un aislante térmico para tomarlo con facilidad. Puede ser un trozo de madera o otra cosa, ¿cierto?, que te aísle del calor. Pero esto está caliente. Entonces eso se hace mediante conducción. Se desplaza de un extremo caliente del atizador hacia el extremo frío. Por ejemplo, en la mañana, si tú te tomas un café, le echas el café, le echas la sacarina o el azúcar y lo revuelves y dejas la cuchara al interior y vas a hacer alguna otra cosa distinta. Cuando tú vas a tomar la cuchara, la cuchara, ¿cierto?, queda un poquito más, queda más tibia, más caliente, porque se ha transmitido la información de molécula a molécula. El otro sistema es el sistema de radiación. El calor atraviesa el espacio en forma de rayos infrarrojos. Y aquí el gato hace uso de esa información. Está la fuente calórica, y la fuente calórica se irradia a través del espacio, la distancia cual está, y se logra calentar mediante esos rayos infrarrojos que están llegando, ¿cierto?, como energía a esta zona. Nuestra fuente calórica es el Sol, y la información que llega desde el Sol, ¿cierto?, hacia nosotros, lo hace a través del espacio,
la información demora aproximadamente unos 8 minutos en llegar a nuestra Tierra, ¿cierto? Y eso llega en forma de rayos infrarrojos. Y todos nosotros tenemos que tomar una cierta cantidad de energía en forma de calor. ¿Ya? Hoy día, como permanecemos mucho tiempo en las casas, yo le aconsejo, ¿cierto?, que cada cierto tiempo se paren un poquito, si están frente al computador, hagan un poquito de movimiento, salgan a tomar un poquito de sol, porque se necesita. Y el otro fenómeno, el fenómeno de convección, pues tú colocas la tetera con agua helada, ¿cierto? Se empieza a calentar por contacto y hay un desplazamiento de las aguas calientes, ¿cierto?, que son menos densas y comienzan a moverse, ¿cierto?, hacia arriba y comienzan a desplazar las masas de agua fría, hasta que finalmente, ¿cierto?, adquiere una temperatura más constante y cuando el agua comienza a hervir alcanza más o menos los 100 grados, entonces se calienta casi todo el agua en cuestión. Y ese es un fenómeno de convección. Hay un desplazamiento de las masas de aire caliente, ¿cierto?, hacia la fría. Si tú colocas en estos días que ha llovido, ¿cierto?, ha hecho frío, tú colocas un calefactor o una estufa, digamos, el calor que sale, que es menos denso que las masas de aire frío, entonces ese calor sube hasta tu casa, hasta el techo de tu casa, ¿cierto? Y comienza a desplazar las masas de aire frío hasta que finalmente se produce un fenómeno de convección en uno o en otro sentido y finalmente, ¿cierto?, se vuelve agradable todo el sistema y tú logras y sientes que ahora la pieza está con una mejor temperatura, ¿cierto? Entonces tenemos tres fenómenos por los cuales se transfiere mediante conducción, radiación y convección. Ahora, el calor, ya dijimos que es una forma de energía, ¿ya? Y esa cantidad de calor, ¿cierto?, es proporcional al gradiente de temperatura o a la variación de temperatura, y donde aparece una C. Y esa C mayúscula se denomina la capacidad calorífica del sistema. Es decir, cada elemento tiene su capacidad para aceptar de menor o mejor manera una cierta transferencia en forma de energía como calor. Y ya sabemos que si nosotros tenemos dos sistemas A y B, donde uno está a una mayor temperatura que el otro y los coloco en contacto, son dos sistemas aislados, la transferencia de energía, ¿cierto?, se produce de los elementos calientes a los fríos y esa transmisión de información dura hasta que ambos cuerpos alcanzan la misma temperatura o la temperatura de equilibrio. ¿Ya? Se produce la transferencia de energía. Entonces, los calores, el cuerpo que cede calor, ¿cierto?, hay que colocarle un signo negativo y aquel que lo cede o lo capta un calor positivo. Ahora, esa capacidad calorífica es el producto de la masa de la sustancia por el calor específico. M es la masa de la sustancia y C el calor específico. Aquí dice M es la masa y C el calor específico en cuestión. Ahora, si tú le quieres transferir energía en forma de calor a una cierta sustancia, esa transferencia de calor en forma de energía es la masa de la sustancia por el calor específico de la sustancia por la diferencia de temperatura. Entonces tú quieres llevar la muestra desde una temperatura inicial hasta una temperatura final. Entonces aquí nuevamente aparece una constante, que es el calor específico de la sustancia. Ahora, esta transferencia de energía en forma de calor puede ser positiva o negativa. ¿De qué va a depender el signo? Positivo o negativo. De esto. Si la temperatura final es mayor que la temperatura inicial, esa diferencia es positiva. Si la temperatura final es menor que la temperatura inicial, tú le extraíste calor al sistema y por lo tanto la masa o la sustancia se dio energía en forma de calor. ¿Ya? Se dio energía en forma de calor. Entonces hay elementos que captan calor y otros que ceden calor. Y de acuerdo a la ley de conservación de la energía, lo que se pierde capta otro. Eso ocurre para sistemas aislados. Y en general también sucede para esa cosa. Entonces aquí tenemos, si la temperatura inicial es mayor que la temperatura final, el cuerpo cede calor, el calor es negativo. Si la temperatura final es mayor que la temperatura inicial, el cuerpo capta o recibe calor y ese calor es positivo. Y aquí tenemos algo importante. El múltiplo más usado son la kilocaloría. Una kilocaloría son 1000 calorías.
Y abajo aparece el factor de conversión que permite pasar, ¿cierto?, de energía calórica a energía, ¿cierto?, de trabajo, Newton por metro Joule. Entonces, una caloría equivale a 4,186 Joule, y Joule, ¿cierto?, son 0,238 calorías, o algunos autores usan 0,24. El 38 lo aproximan a 4. Entonces, este es el proceso en el cual te permite pasar de energía calórica a energía, ¿cierto?, a como trabajo, o viceversa, el trabajo, ¿cierto?, cómo yo lo puedo convertir energía, ¿cierto?, a energía calórica. Fue Jean Prescott Joule quien generó, ¿cierto?, una tinaja con paletas y con contrapeso, ¿cierto?, y se lo transmitió a una cierta cantidad de agua. Es decir, hay un trabajo de tipo mecánico que genera, ¿cierto?, una energía de mecánica, ¿cierto?, y se le transfiere como calor al sistema, ¿cierto?, y hace que esa agua aumente o disminuya la cantidad de calor. En este caso, ese sería el factor. Entonces, esto hay que anotarlo. Una caloría son 4,186 joules, o un joule 0,238 calorías. No sé si van a anotar eso o lo van a ver después en el PPT, que se lo voy a subir. ¿Hay alguna consulta acá? Estamos definiendo cosas para la próxima clase, hacer algunos ejercicios de aplicación. Lo mismo que pasó con la dilatación. Hicimos primero la presentación teórica, los fundamentos, las ecuaciones, explicamos algunos procesos y luego, ¿cierto?, fuimos a resolver una guía de ejercicios. Y aquí están los calores específicos. Usted mira, oiga, estas sustancias están en calorías, gramos por grado Celsius, sí. Y todos esos elementos que están ahí, no hay que aprenderse la memoria, normalmente te lo dan como te indican o te lo dan como referencia. ¿Ya? Tenemos el aluminio, el cobre, el hierro, mercurio, plata, latón, agua de mar, vidrio, arena, hielo, agua, alcohol, lana de vidrio, aire. Entonces, si tú te das cuenta, el aire tiene un calor específico bastante bajo. El cobre, ¿cierto?, tiene un valor 0,093. El agua tiene un valor 1. Entonces habría que aprenderse a lo mejor el del agua, el del hielo, porque es el elemento más abundante, y el del cobre por ser productores mundiales de cobre, pero el resto uno lo sabe, ¿cierto?, a través de los datos que te entrega el autor del texto o del apunte. Ahora, existe una rama de la física que se llama calorimetría. Entonces, calor, metría, medida. ¿Cómo yo mido el calor? Entonces, para eso se hace lo siguiente. Se tiene aquí, se hace colgar un termómetro en un recipiente que contiene una cierta cantidad de agua. El calor específico del agua se conoce, ¿no? Ahí está, vale 1. 1 caloría gramos por grado Celsius. Entonces, inicialmente lo que se hace es colocar un termómetro en un recipiente que no te explican de lo que es, puede ser de vidrio, puede ser de Pyrex, o puede ser de otro material, o forrado en cobre, etcétera, etcétera, en el cual se coloca un termómetro. De acuerdo a la ley cero de la termodinámica, cuando hay dos cuerpos que están aislados, que son el agua y el termómetro, que en este caso es el mercurio del termómetro o el alcohol, ¿cierto?, se colocan en contacto, después de un cierto tiempo, ambos elementos, el agua y el termómetro, alcanzan la misma temperatura. Por lo tanto, inicialmente tú conoces bastante bien la temperatura inicial. Entonces, tú conoces la masa de agua y le conoces su calor específico. En forma paralela, hay otra persona que colocó una sustancia, ¿cierto?, desconocida, cuya masa se conoce, y la colocó, ¿cierto?, en un horno, por ejemplo, eléctrico. Y eso no